Ok, Shalom, Yeshara, la paz de Israel, toda la alabanza, gloria y honra para Yahweh, Baja Shem, Yahushua, Baja Shem, Rabadash, y doble honores también a los ancianos y apóstoles de GMS, la Gran de Molino, los hombres que nos han enseñado la verdad de la Biblia, entre otras cosas. Paz y bendiciones también a todos los que tienen y guardan la esperanza de ser parte de los elegidos en los últimos tiempos, aquí hermanos, una nueva lección, esa lección inspirada en, en el último campo, ok. Se lo vieron, se acercó un hombre, tuvimos una prolongada conversación de muchos temas. No era cristiano, quería saber qué estábamos enseñando, le explicamos, etcétera. Pero luego empecé a preguntar cosas profundas, ¿okay? Y el tema es, mano, que nosotros debemos de primero, cuando recién entramos, debemos entender las cosas básicas, los los rudimentos básicos de la verdad, ¿ok? Eh, porque sabemos que en el mundo tenemos distintas doctrinas, filosofías, ¿no? Y estamos saliendo de eso y tenemos que dejarlo de lado, ¿ven? Pero principalmente la cosa aquí es tomar la verdad como algo serio, algo solemne y delicado para poder entender lo que realmente importa. No estoy diciendo que hay cosas que no importan, todo importa. El punto es que entender lo principal. Este es Hebreos 5 y 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan la leche y no pueden comer alimento sólido. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Ahora, el punto es que estamos basándonos en la leche. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del Padre, el nombre del Hijo? ¿Cuál es tu nacionalidad según la Biblia? Son cosas que ninguna iglesia, ninguna religión te explica porque no lo saben. En cambio, nosotros, sobre el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, podemos entender y explicar estos misterios, ¿no? Que han sido revelados por el Rahakotash. Y es lo primero que uno debe de hacer, ¿no? Por eso, bien rápido aquí, este es Primera de Pedro 2 y 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿ves? Esto es lo que nos va a nutrir, hermano, la leche espiritual, que es la verdad, los principios, como dije, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, en qué tiempo estamos, eh, quiénes son los israelitas, para quién es la salvación, ahí quién es la marca de la bestia, quién es la bestia, y luego vas a poder entrar en temas más profundos como la reencarnación, el infierno, qué es el infierno, no quiénes van a ser salvos, y cosas así, porque este man que vino, ¿no? Puedo haber venido en sinceridad, todo, pero estaba siendo cortado por preceptos y las cosas que le decíamos, como la reencarnación. Algo pesado fue la reencarnación, pero yo donde dice reencarnación, yo quiero que diga reencarnación. Y no va a decir así, ¿no? Sabemos que la escritura eh, está en dichos oscuros. Déjame traer esto aquí. Un momento. Ah, Salmos 49 y 4 dice, déjame traerlo aquí, voy a traducirlo de King James. Salmos 49 y 4. Inclinaré mi oído a una parábola, con el arpa para conocer mi enigma, o en, en otros, en otras traducciones es dicho oscuro, ¿okay? Un dicho oscuro, palabra oscura, un misterio dicho, ¿no? Porque estos son misterios, ¿okay? Son dichos oscuros. Cuando tú vas a la palabra enigma,
quiere decir, es una frase o cosa o persona que resulta difícil de entender o descifrar, ¿ves? Y la escritura está llena de enigmas, ¿ves? La Biblia está constantemente de muchos enigmas alrededor, ¿ves? ¿Ok? Pum, Salmo 78:2, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, ¿ves? Historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Así es, y eso como lo sabemos, no tenemos aquí a nuestros antepasados literalmente contándonos estos temas profundos, estos misterios, desglosándolos, sino es a través del espíritu de los profetas. ¿Va? Porque un profeta va a profetizarme, es lo que hace un profeta, y va a enseñar. Y reencarnación es parte de las enseñanzas básicas de las escrituras, ¿ok? O de la carne, mejor dicho, ¿ves? Es parte de la doctrina. Y no es como el sentido hindú, ¿no? De karma o una evolución espiritual infinita que puede renacer en una rata hasta alcanzar la iluminación, ¿no? Nosotros entendemos que el espíritu o el alma vuelve a la tierra generación tras generación, ¿eh? Porque el propósito de Yahweh Hashem Yahushai es el que predomina en la existencia de toda la creación, ¿ok? Entonces hay que entender primero lo básico y si algo aquí tú no puedes entenderlo, este misterio, no te ofendas, no te preocupes por eso, simplemente órale al Señor para que te lo haga entender. En su debido tiempo, Él te lo va a hacer entender, man. Pero ahorita, si tú eres nuevo en esto, man, debes de enfocarte en la leche espiritual, que es el nombre del Padre, el nombre del Hijo, eh, quiénes son los israelitas, para quién es la salvación, en qué tiempo estamos, quién es Esaú Edom, y así, ¿va? Por eso nosotros, por mayoría de veces, no entramos en los campos, especialmente en temas tan profundos, ¿no? Lo sabemos y si alguien viene y quiere hablar de eso, pues vamos a hablar de eso, pero estamos ahí para edificar a los elegidos y al final del día, si tú eres parte de la elección, lo vas a poder recibir. Otro un precepto más antes de entrar, porque como dije, venimos de distintas maneras de ser criados en el mundo, distintas perspectivas, paradigmas, ¿no? Formas de ver el mundo, pero cuando tú entras a esta verdad, eh, tienes que dejar todo eso atrás, man. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 18 dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, ¿ves? Voy a lo que hay en la Reina Valera. Nadie se engaña a sí mismo, según entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces tienes que dejar atrás básicamente todos los conocimientos que puedas tener, todo lo que hayas adquirido en el mundo, lo que tú creas, cómo son las cosas. Tienes que dejarlo a un lado, ¿no? Porque esta verdad te va a aportar, bro. La encarnación es una de esas cosas, ¿no? El nacimiento virginal del Mesías es otra. Unos son cortados simplemente por decirle que el Señor se llama Yahushai y es un hombre moreno. Si eso te corta, mano, entonces simplemente esto no es para ti. Sigue para adelante y disfruta tu existencia en este lugar hasta que el Señor venga y veamos realmente si el que regresa es el César o Yahweh Shai, ¿ok? Pero como dije, hay que descartar todo lo que hemos aprendido en el mundo para poder recibir esta verdad, mano, ¿no? Tener un espíritu dispuesto. Entonces vamos a ir a este precepto para explicar reencarnación bien rápido. Este es Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces no hay nada nuevo realmente debajo del sol. Entonces los espíritus regresan una y otra vez en diferentes tiempos. Una y otra vez en diferentes tiempos, ¿no? ¿Ok? Por eso cuando estábamos explicándole a este man sobre la reencarnación, sacamos la escritura de Daniel, que menciona
Voy a tenerlo aquí. Ese es el libro de Daniel 12:13. Dice, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Okay, estás hablando de Daniel, man. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás. Y entonces, al final de los días, ¿no? Cuando dice que descansará, quiere decir que va, va a morirme, porque la muerte es un descanso, ¿no? El libro de Job. eh, Rápido. Job 3 y 13 dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. ¡Pum! Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Acá, ¿ves? Entonces, cuando la muerte es un descanso, ¿qué es lo que descansa? En tu espíritu. ¿Ven? Porque tu cuerpo es enterrado, se vuelve al polvo, alimento de gusanos, lombrices, fértil, fertiliza la tierra, pero tu espíritu es lo que está descansando. Tu espíritu ya no sufre, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay preocupación, ya no hay angustia, porque no hay un cuerpo que pueda pompear esas emociones. ¿Ok? Entonces, cuando tú descansas, la muerte es un descanso. En cuanto a ti, sigue tu camino, otra vez Daniel 12:13, ¿será que? En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si la muerte es un descanso, ¿levantarse qué es? Levantarse es regresar, volver a vivir, ¿ok? Entonces aquí él descansó y Daniel vivió durante el tiempo de los babilonios, ¿eh? ¿Va? No hay un registro histórico que, ok, Daniel está durmiendo ahí en su habitación y se ha levantado recién hace 10 días, ha despertado del sueño y, ok, a seguir trabajando. No, eso es la muerte, man. Cuando se va a levantar es porque Daniel va a regresar. Otra vez en el mismo proceso, ¿no? Un hijo, a través de la semilla, el espíritu, regresa el cuerpo en el vientre de la mujer, nace y todo ese proceso, ¿no? Pero ahora él no tiene el recuerdo y nadie tiene el recuerdo de nuestra vida pasada. Entonces sería, imagínate eso, ¿no? Que es algo, sería una tortura si tuvieras el recuerdo de todas tus vidas pasadas, ¿no? Todo lo malo que hiciste, la mierda que fuiste, todo lo que te pasó, distintas situaciones graves. No, naces nuevo, básicamente. Puedes leer el clima. Te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti, ¿ves? Entonces sacamos este precepto y ese man ya no, de hecho nos lo dijo, ya no digan más. Yo sé que si porque yo sé que si sigo escuchando, van a tener razón, algo así, ¿no? Y ahora la cosa es que nosotros tengamos la razón, esta es la verdad, mano, esta es la Biblia, ¿ok? Y déjame tener algo, porque mencioné algo importante, man, de que eh, no recordamos cuando volvemos a nacer. El libro de Eclesiastes, sí, Eclesiastes 1, Eclesiastes 1 y 11 dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora, ¿ves? ¿De qué está hablando eso? De la reencarnación, mano, porque tú no te acuerdas de tu vida pasada, lo que sucedió en tu vida pasada, porque hay registros históricos, puedes leerlo, todo eso, pero no es como que tienes un recuerdo de tu mente, de tu vida, lo que pasó, ¿ves? Y los que vengan tampoco van a tener un recuerdo, porque cuando naces eres como reseteado, tu espíritu reseteado en una nueva computadora, vamos a ponerlo así, que es tu cuerpo. Entonces tu cuerpo nace de cero, ¿ok? Entonces no hay eso. Pero lo que fue, ya pasó, ¿no? Los espíritus van y vienen una y otra vez, ¿ok? Otro precepto, Eclesiastes, eh,
Eclesiastes capítulo 3 y 15 dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, ¿ves? Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Eh, Porque Yahweh Bashin Yahushai hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¡Pum! Entonces, Yahweh Bashin Yahushai restaura lo que pasó básicamente. Va y viene, va y viene, va y viene. Man. Y cuando lees versículo 16 dice, vi más debajo del sol. En el lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Entonces, ¿cuál es el lugar del juicio? La tierra. Porque tú mueres, vuelves al Padre, el Espíritu vuelve al Padre donde era, como era, y tu carne o el cuerpo queda aquí en la tierra. Eclesiastes 12 y 7, pues ese día, el día cuando mueres, el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio, ¿ve? El espíritu regresa a Yahweh, Bash Yahushai. ¿Okay? Por eso cuando apedrearon a Esteban, ¿qué dijo? Eso es lo que dijo, Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Yahushai, recibe mi espíritu. Eso. Porque el espíritu regresa, ¿ven? ¿A dónde? Al Padre. ¿Ven? No importa si tú hiciste bien, hiciste mal, no importa si eras un moabita, edomita, israelita, cualquier cosa. Todos los espíritus regresan a Yahweh, Bashin Yahushai. Hebreos 12:9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de los espíritus, y así viviremos? ¿Ves? ¿Quién es el Padre de los espíritus? Yahweh Bashin Yahushai. Entonces, el Señor restaura lo que pasó constantemente. ¿Ven? Entonces, el Señor trae de nuevo a los mismos espíritus en diferente cuerpo, pero con otro nombre, otra apariencia, otra vida, ¿no? ¿Ok? No, porque no tienes recuerdo realmente lo que eres, pero tu espíritu está sujeto a lo que es. ¿no? Por ejemplo, el espíritu de los sodomitas va a ser el espíritu de los sodomitas, siempre. Por eso dice aquí, esto. El libro de Primera de Corintios 14 y 32 dice, no, Primera de Corintios 14 y 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿ves? Entonces el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas constantemente. Siempre. El espíritu está yendo a los profetas en todo momento. ¿no? Igual los 2/3. Por ejemplo, el Señor dijo, hay gente que ha sido destinada para no entrar al reino en esta vuelta. ¿no? La que Hebreos 3. Hebreos 3 y 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ese reposo aún no llega, ¿no? Porque aún estamos en el reino, aún estamos viviendo en este lugar que no es nuestro lugar de reposo. Pero va a haber gente que no va a entrar en su reposo, pero eso lo dijo en el desierto. Entonces, ¿por qué Pablo lo cita en el libro de Hebreos? Porque eso es algo que va a pasar con ellos en el reino.
estos espíritus que en el desierto se rebelaron ante el Señor, ¿ok? Desobedecieron y quisieron regresar a Egipto. Esos espíritus están aquí otra vez, en otros cuerpos, en otras carnes, ¿ok? Alrededor del mundo, dispersos, viviendo como quien le da la gana, siendo rebeldes también, nuevamente. Entonces ellos no van a regresar, ellos no van a entrar en el reposo, ellos no van a entrar al reposo del Señor, ¿no? ¿Ves? Porque Yahweh Shai así lo quiso, ¿ok? Por eso dice aquí, Hebreos 4 y 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, es lo mismo. Nosotros tampoco estamos en el reposo, pero el reposo va a venir. ¿Y quiénes van a entrar? Los elegidos. Entonces, el espíritu de los que van a ser elegidos está aquí, y el espíritu de los que no van a ser elegidos también está aquí nuevamente, ¿no? ¿Ok? Porque estamos siendo reciclados constantemente. Los espíritus son reciclados una y otra vez. Vamos aquí, este es el libro de Sabiduría de Salomón. Capítulo 8 y versículo 19 dice, eh, Sabiduría de Salomón 8 y 19, porque yo era un niño ingenioso y tenía buen carácter. Es más, al ser bueno vine a este mundo sin mancha, pero ¿cómo puede venir, cómo puede ser bueno? Y antes de nacer, ¿no? Eso no se puede, ¿cómo puede hacer, no? ¿Va? Es porque el Señor trae nuevamente las mismas cosas, ¿no? Y el espíritu entra a un cuerpo, ¿ok? Los espíritus son mandados a un cuerpo, ¿en qué momento? En el momento eh, de, de la concepción. Eh, Déjame buscar un video, man. Ok, déjame ver eso aquí. Vamos a compartirlo. Okay, miren esto, man. Oh, esa es la concepción. Y hay un brillo, una luz. ¿Qué es esa luz? El espíritu entrando en ese cuerpo. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces, los cuerpos tienen que recibir un espíritu, ¿no? ¿Va? Y le sacamos de ese precepto también. El libro de Job, Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda acá, porque el aliento de vida, que es la palabra, la sabiduría, te da el entendimiento. Pero todos tienen un espíritu en ellos, todos se mueven, ¿ven? Si no estuvieras muerto. ¿De qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Eso es. Cuando tu cuerpo y su espíritu se separan, es porque moriste, ¿ven? El espíritu regresó al Padre para descansar y tu cuerpo está siendo enterrado. ¿Ven? Pero nosotros, hay almas, espíritus regresando al cuerpo, a un cuerpo, una y otra vez. Igual por eso cuando los discípulos, Yahweh ya mencionó lo mismo de Juan el Bautista, ¿no? Ok, Mateo, vamos aquí bien rápido, Mateo 11 y 13. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, ¿no? Y si puedes recibirlo y si tienes la capacidad, él es aquel Elías que había de venir. Él es Elías, que tiene oídos para oír, oiga, ¿ves? El que puede entenderlo, entiéndame. Si no puedes recibirlo, no lo puedes recibir, pero ese Juan, aunque Juan vino de un nacimiento, de cero, ¿va? Pero como está escrito, Lucas 1, eh, Lucas 1 y 13, pero el ángel, pero
pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, que Juan en hebreo significa misericordia, Hanán. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, ¿ves? Porque el Espíritu entra, como vimos aquí, ¿no? El Espíritu entra en el momento de la concepción. Entonces, antes de nacer, el Espíritu está entrando, ¿ven? Es el Espíritu entrando en el cuerpo. Dice, eh, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, ¿ves? El espíritu de Elías regresó en Juan. Preparará a la gente para la venida del Señor Yahushua, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría del justo. Entonces, Yahushua, ¿qué dijo? Yahushua dijo claramente, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, aunque profetizaron del Mesías, de Yahushua, porque Juan eh, habló ya cuando Yahushua vino, dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir acá, porque el espíritu de Elías estaba en Juan desde el nacimiento. ¿Ven? Desde el nacimiento, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. ¿Ves? Entonces, Yahushua les dijo, ¿no?, que Juan era Elías reencarnado, literalmente. ¿Ven? Por eso los discípulos luego entendieron que hablaba de él, Mateo 17. Mateo 17:12, más les digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Pum! ¿Ves? Los discípulos entendían que Yahushua hablaba de Juan, mano, porque, Yara, mano. Cuando dijo Elías, se refería a Juan, porque el espíritu de Elías estaba en Juan. El espíritu regresó en Elías de esa manera. ¿Ven? El libro de Juan. Hay otro ejemplo claro, mano, que de reencarnación era un entendimiento de la época. Juan 9:1 dice, mientras caminaban, Yahushua vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Que acá tienes un hombre que nació ciego. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Un momento, reflexionen esa pregunta. ¿Cómo va a pecar si él nació ciego? ¿En qué momento pecó? ¿En el útero, mano, comió un cerdo? ¿En el útero estaba haciendo santería y adorando ídolos o cometiendo adulterio, no? ¿Se rapó la cabeza en el útero? ¿Pecó en el...? No, man, porque ¿cuándo pecó? En su vida pasada, man. Dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Yahushua. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en el campo, que él nació con un propósito, que era cual, que Yahushua lo sane. ¿Okay? Pero el punto es que ellos tenían esa pregunta, para que haga esa pregunta, solo tendría sentido si ellos tuvieran el entendimiento de, de que existe la reencarnación, de que tú tienes otra vida y en otra vida pecas, ¿no? Porque cuando somos juzgados, ¿no? Es que recibimos una sentencia, ¿va? Y cuando regresamos a la tierra, déjame ver eso. Cuando regresamos, volvemos a vivir, esa sentencia es conocida por la condición. ¿No? Por eso los discípulos dijeron, bien, ese hombre nació ciego porque recibió un juicio. Ese es cuarto de Esdras. El libro el cuarto de Esdras, 14:35, dice.
Corte de las 14 y 35, porque tras la muerte vendrá el juicio, cuando volvamos a vivir, ¿ves? Tú mueres, y luego ¿qué pasa? El espíritu, como leímos, regresa al Padre, y ahí viene un juicio. ¿Y dónde se manifiesta ese juicio? En el lugar del juicio, que es debajo del sol, que es la tierra. Y ahí volvemos a vivir, porque ¿dónde volvemos a vivir? En la tierra, entonces volvemos a vivir. Y entonces se revelarán los nombres de los justos y se darán a conocer las obras de los impíos, ¿ves? Entonces, ¿por qué razón? Porque como ese hombre que nació ciego, la gente, o él nació ciego, mano, él pecó, entonces es un pecador, ¿eh? Pero él nació ciego con otro propósito. Es la que me, como estaba diciendo, es porque había ese entendimiento, ¿no? De que tú morías, ibas al Padre y luego eras juzgado según lo que habías hecho en tu vida, ¿no? ¿Eh? Porque los espíritus regresan una y otra vez, ¿no? Y cada cuánto regresamos, cada 3 o 4 generaciones. El libro de Éxodo 25, Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿ves? Porque tú, cuando eres juzgado, regresas 3 o 4 generaciones después, y ahí recién se ve el juicio que recibiste, ¿verdad? ¿Va? Pero ese es el punto, mano, con esta lección. La reencarnación es parte de la doctrina, la sana doctrina, y 100% bíblica, mano. Ya, opa, sin ya, espero que haya sido edificante. Chao.